Bendita la gloria del Padre, criminales en el altar, gloria al Señor para siempre. Diga conmigo, hay bendición para los que tienen oído y oyen lo que Dios habla. Aleluya. La palabra de Dios es el consejo que bendice a nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios, el consejo de Dios que bendice nuestras vidas. En el Salmo número 119, verso 105, escuche lo que dice: lámpara es a mis pies la palabra, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. ¿Qué estamos viendo acá? Que la palabra de Dios no solamente te limpia, que la palabra de Dios no solamente te restaura, te sana, no solamente viene para bendecirte, sino que la palabra de Dios, gloria al Señor para siempre, aleluya, también sirve de prevención. Ay, yo no sé si alguien me está cogiendo. La palabra de Dios nos prevé, aleluya. La palabra es de Dios, no solamente es reactiva, también la palabra de Dios es proactiva. Aleluya. Así es que funciona en las dos partes. De las dos maneras funciona. Si pecate, la palabra de Dios funciona. Pero la palabra de Dios funciona antes de caer en el hoyo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Por eso es que la palabra no solamente es reactiva, sino también es proactiva. Aleluya. Por eso es que te trae Dios esta palabra, que es su consejo a través de este humilde servidor. Cuando hablo de criminales en el altar, gloria a Dios, me refiero a personas que usan la palabra de Dios para maldecir en vez de bendecir. Te lo voy a repetir. Cuando uso el término criminales en el altar, me refiero a personas que usan la Biblia, que usan el altar para maldecir más que para bendecir. La palabra evangelio significa buena noticia, buena nueva de salvación. Pero lamentablemente hay mucha gente en los altares con una Biblia hablando, de hecho dicen en nombre de Dios, que lo que son es criminales del altar. Gloria a Dios para siempre. Así es que usted se preguntará, ¿y hay predicadores criminales? Déjeme decirle que sí. Pero se lo voy a demostrar por la palabra del Señor. Usted dirá, explíqueme eso, pastor, para eso estoy. Escuche lo que dice la palabra acá en el Evangelio, en la carta que el apóstol Pablo le escribiera a los hermanos de Gálatas. En Gálatas, gloria al Señor. Así es que a los Gálatas, Pablo le escribe de esta manera. En su capítulo 1, en el verso 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. La palabra anatema significa maldito. Entonces el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo de Dios, está hablando a través del apóstol Pablo y está dejando bien claro: si alguien trae otra enseñanza, otra noticia diferente a la que Cristo Jesús me ha enseñado para que yo le entregue a ustedes, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Por qué Pablo decía esta palabra? Porque habían religiosos en aquel entonces que refutaban la verdad de Dios a través de Pablo que los hermanos recibían. Siempre han habido, siempre hay y van a haber siempre gente que va a querer torcer la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque son instrumentos del mismo diablo. Así es que por eso es que el apóstol Pablo le está llamando maldito. Y yo le llamo criminales en el altar. Ay. ¿Cómo saber quién trae otra enseñanza? O más bien, ¿cómo saber quién es un anatema? Sencillo. La Biblia nos enseña, Jesús mismo hablando, en Mateo capítulo 7, en el verso 20 dice: por sus frutos
los conoceréis. Así es que está bien claro, las evidencias van a hablar por nosotros. Lo que somos, las evidencias, los frutos lo van a decir. Alabado sea el Señor. O sea, un predicador criminal es uno que usa la Biblia a su manera. Un predicador que habla de él, un predicador que habla de costumbre, un predicador que no habla la palabra de Dios como se debe interpretar, es un instrumento del enemigo. Por ende, es un criminal en el altar. Alabado sea el Señor. Escuche lo que dice Lucas capítulo 13, en el verso 14. Aquí hay una historia que Jesús dice que Jesús llegó a la sinagoga. Y cuando Jesús llega a la sinagoga, había una mujer allí con una enfermedad demoníaca. Dice que ella estaba atada y tenía una joroba por 18 años y nada lo había podido solucionar su problema. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando Jesús llega a la sinagoga, Jesús le dice: mujer, tu enfermedad ahora eres sana. Y reprendió al demonio de la enfermedad. Cuando Jesús reprende el demonio de la enfermedad, la mujer se endereza y queda bien. Pero ¿qué usted cree? Esto pasó en día sábado. Y déjeme leerle acá, decía Lucas capítulo 3 en el verso 14 y el 15 dice: pero el principal de la sinagoga, escuchen, el sacerdote de la sinagoga, enojado con Jesús porque hubiese sanado en el día de reposo. ¿Escucharon? Este sacerdote estaba enojado con Jesús porque Jesús había sanado a una enferma en día del sábado. ¿No es eso lo que hoy está sucediendo? Que la gente valora más un día que el bien de la persona. Que la gente valora más el edificio de una congregación que la persona. Que la gente, que valoramos lo que no debemos valorar. Y lo que debemos valorar no lo estamos valorando. Entonces escuche, dice que él le dijo, se enojó. ¿Por qué los ha hecho en día sábado? ¿Y sabe lo que dice? Digo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sé sanados, y no en día de reposo. Entonces Jesús le respondió y dijo: hipócrita, al sacerdote. Escuchen bien, hipócrita. Cuando a uno de vosotros se desata en el día, cuando a uno de vosotros no se desata en el día de reposo, cuando se nos cae un asno o el buey del pesebre, no lo desatan para llevarlo a beber. ¿Ven? Entonces ellos cuidaban más a los animales que a las personas. Y en eso mismo estamos hoy día. Hay criminales, abusadores, instrumentos del diablo, que enseñan eso y que ese es el trato que le dan a la gente. Porque valoran más un carro que la persona. Valoran más un edificio que la persona. El edificio no va para el cielo. La persona es la que tiene un alma que salvar, mis amados hermanos. Entonces aquí estamos viendo un sacerdote que estaba en contra de Jesús porque Jesús había hecho un milagro en día sábado. Porque hay gente que siempre han sido idólatras de un día. Hay gente que siempre ha sido idólatra de muchas cosas. Y eso a Dios no le agrada. Porque esos son asesinos en el altar, criminales. Así es que quien enseña mandamientos de hombres, quien enseña mandamientos de hombres, en lugar de defender la Biblia, se convierte en un predicador criminal. Todo el que predica fuera de la palabra, todo el que enseña fuera de la palabra, es un criminal en el altar. ¿Por qué? Porque es una persona que mata, es una persona que maldice, es una persona que destruye, es una persona que no está apta para enseñar los misterios de Dios. Alabado sea el Señor. Escuche lo que dice acá en Mateo capítulo 15, en el versículo 7 y 9. Gloria a Dios para siempre. Dice, Jesús le dice aquí a esta gente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran,
porque enseñan mandamientos de hombres, como si fueran doctrina de Dios. No es eso lo que se está enseñando en muchos lugares. No es eso lo que muchos predicadores enseñan. No es eso lo que hoy día escuchamos por toda parte. Mandamientos de hombres, costumbres que fueron instituidas por grupos, por hombres. No es eso. Que si te viste así, que si no te viste así. Cuántas cosas nosotros estamos viendo hoy día, lamentablemente. Entonces, estas personas son instrumentos de Dios. Déjeme decirle que no. Son instrumentos del mismo diablo. El apóstol Pablo dice que se visten de ángel de luz y a muchos engañan. Ay, Dios mío, por eso el Señor me ha traído hoy para abrirte los ojos, para que entienda, para que conozca, porque lo que otros no quieren hablar, yo te lo voy a hablar en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces Jesús le dice como hipócritas a estas gentes, a estos líderes. Jesús no estaba hablando con cualquiera. Jesús estaba hablando aquí con los líderes. Escuche, gloria al Señor, lo que dice. Escuche por qué Jesús le llama hipócrita, aunque ya lo leí, porque ahí dice que le llama hipócrita. ¿Por qué? Porque porque enseñan. Oiga esto, está hablando con un maestro. Porque enseñan mandamientos de hombres. Y escuche lo que dice el Mateo capítulo 15, verso 1 y 2, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Están viendo? La gente, hay líderes que lo que enseñan es puras tradiciones. Hay líderes que lo que están enseñando no es la Biblia. Son puros mandamientos de hombres. ¿Y qué es un mandamiento de hombre? Es algo, una enseñanza, una ordenanza que se le inventó un hombre. ¿Y cuál? Usted me puede, pastor, nombrar una. Bueno, hay muchísimas. Una de las doctrinas que se inventaron los hombres es a vestir de un solo color o de X color, porque esa es la ropa de los evangélicos. Un mandamiento que se ha enseñado de hombre es que para bautizar a un creyente, ese tiene que estar casado, le preguntan dónde vive, qué come, cuánto gana, cuál es su apellido para poder bautizarlo. Esos son mandamientos de hombre, que no es bíblico. Otro mandamiento de hombre es que si una mujer se desriza, ya está en pecado, está violentando la Biblia. Esos son mandamientos de hombre, costumbre de hombre. Invento de hombre, no de Dios. Escucha lo que la palabra del Señor dice acá. Para los religiosos es más importante la tradición que la Biblia. Esto tengo que repetírselo. Para un religioso, ¿sabe qué es lo que vale? No es la Biblia. Recuerdo que en una ocasión alguien me dijo que algo era pecado. Pastor, esto es pecado. Y yo le dije, ¿por qué tú dices que eso es pecado? Bueno, porque es pecado. Y yo le dije, mira, te voy a dar una bendición si tú me lo buscas en la Biblia. No, es que no tiene que estar en la Biblia, pero es pecado. ¿Y por qué este varón declaró esa palabra? Porque fue lo que le enseñaron a él. Y nos enseñaron muchísimas cosas, porque fuimos enseñados por personas con buenas intenciones muchas veces, pero lamentablemente con poco conocimiento. Y el Señor nos dice a nosotros en Oseas 4:6 que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces usted y yo debemos luchar por adquirir el conocimiento, la revelación a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ay. Por ejemplo, mis amados hermanos, criminales en el altar. Un criminal los criminales son aquellos que enseñan que la palabra del Papa está por encima de la Biblia. El que enseña eso es un criminal en el altar. Enseñar que la palabra de un hombre está por encima de la palabra de Dios, esa es una verdadera herejía. Otro más, imagínense, que una estatua o una imagen puede hacer milagros. Esas son ordenanzas, herejías, mandamientos de hombres. Pero los criminales del altar lo enseñan. Otro más,
que no guardar el sábado te condena. Alguien que enseñe eso es un criminal que está en el altar. Porque donde la Biblia dice que porque tú no guardes el día sábado te va a condenar. Pero se lo inventó un hombre, se lo inventó una mujer, que Dios se lo reveló, que Dios le dijo, como han salido muchísimas sectas por ahí, muchísimos grupos, como los testigos de Jehová, como los mismos adventistas, que nacieron de una señora que tuvo una revelación y por ahí se salió. Y para ellos es más importante el libro que la Biblia. Lo que dijo esta mujer es más importante que la Biblia. Los testigos de Jehová, lo que dice el libro del fundador de ellos es más importante que la Biblia. Los católicos, lo que dice el Papa es más importante que lo que dice la Biblia. Usted se imagina cuántas herejías y cuántos criminales con una Biblia en la mano y predicando de Dios. Hay mucho problema. Si alguien protesta, como pasó con Martín Lutero, ya le llaman hereje. Martín Lutero nunca fue un hereje. Martín Lutero fue alguien que estaba en la oscuridad, que estaba equivocado y se encontró con la verdad. Y Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad es la que hace al hombre libre. Martín Lutero comenzó a ser libre. Por eso es que le llaman protestante, porque él protestó, porque él vio que la iglesia católica los papas estaban vendiendo indulgencia, cobrando dinero para sacar a los muertos de donde estaban para llevarlo a la gloria. Alábalo si puede. Por eso es que el nombre de protestante, porque Martín Lutero protestó y dijo, si tengo que dar mi vida la voy a dar, pero por la verdad murió Cristo y yo también si tengo que morir por la verdad voy a morir. ¿Cómo es posible que estén vendiendo indulgencia? Que el que pague ya tiene la salvación. Incluso a los muertos también usted podía pagar, como todavía se da hoy día en la iglesia católica, porque son criminales en el púlpito. Aleluya. A los santos, imagínense, que enseñan que a los santos se les puede rezar y prenderle velas. A los santos, los cuadros, a las estatuas, esos son criminales en el altar, los que enseñan eso. Otro es que a los difuntos hay que prenderle vela a los muertos para que no se vayan a oscura. Esa es otra herejía que enseñan los criminales en los púlpitos. Y hay que decirlo, que hay un purgatorio. Quien enseña que hay un purgatorio es un criminal en el altar, porque eso es antibíblico. Y yo como cristiano, como protestante, como hombre de Dios tengo que decirlo. El que predica, el que enseña que hay un purgatorio, que después que el hombre muere va allí a purgar su pecado y entonces le cobran a los familiares para sacarlo de ese lugar, cuestión que nunca lo terminan de sacar, porque la idea es cobrarle cuarto mientras haya familia. Porque la idea es dejarlo pobre a todo el mundo y que el Vaticano se haga rico. Y eso hay que decirlo. Son criminales en el altar, enseñando herejía, mentira, mandamiento de hombre, costumbre inventada por ellos, que hay un purgatorio, todas esas cosas son mentiras, que a los muertos hay que prenderle velas para que no se vayan a oscuras, todo eso es mentira. Otra mentira que enseñan los criminales en el altar es que el apóstol Pedro fue el primer papa. Un invento de un papa, un invento del Vaticano, un invento de los líderes de la Iglesia Católica para engañar a los tontos, a los infelices. ¿Por qué, pastor? ¿Y cómo usted demuestra que eso no es así? Bueno, número uno, la Biblia relata que Pedro tuvo esposa. Y para no cansarle, aquí le voy a leer en Hechos capítulo 10, búsquelo en su Biblia católica, en su Biblia, como en cualquiera Biblia. Hechos capítulo 10, en el Hechos 10, versículo 25 y 26. Escuche lo que dice acá, escuche con atención. Dice, cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Escucharon? Pedro llega a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio, como era lo que él conocía, lo que le habían enseñado, salió a recibirlo. Y cuando ve a Pedro llegando, se postra para adorarle. ¿Escucharon? Pero escuche lo que hace Pedro. Más Pedro, dice el 26, más Pedro le levantó diciendo, levántate,
pues yo mismo también soy hombre y no merezco ser adorado. Pedro no aceptó nunca adoración. La Iglesia Católica ordena y obliga que hay que adorarlo y que hay que rendirle honor. Y no, la Biblia no dice eso, la Biblia dice lo contrario. Por eso es que son criminales en el altar, enseñando mandamientos de hombre, enseñando cosas que son mentiras. Pedro no fue el primer papa. Pedro se casó, dice que la suegra de Pedro estaba enferma. Jesús llegó a la casa y sanó a la suegra de Pedro. Si tenía suegra, porque tiene esposa. Entonces, si él fuera el primer papa, entonces los demás que no se casan están violentando los principios de Pedro. Como quiera, hay un divorcio, porque mentira, todo engaño. Entonces son criminales en el altar, lo que hay en muchos lugares predicando. Ay, santo es el Señor. ¿Quiénes exigen que se le postren y lo adoren? Los papas, hay que postrársele. Ustedes ven que cuando llegan a un país, a una nación, el presidente de esa nación tiene que ir a besarle los pies, la mano al papa. Y los sacerdotes son dioses. Eso no es bíblico. La Biblia dice que solamente a Dios se debe honrar. Solamente a Dios se le debe postrar uno. A ningún hombre que respira y que come con sal hay que postrársele y adorarle. A ninguno. Solamente a Dios adorará. Gloria al Señor. Escuche lo que dice aquí Hechos capítulo 14 en el verso 11. Dice, entonces la gente, viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Escucharon? Al ver los milagros que Dios hacía a través del apóstol Pablo, la gente dijeron, ay, son dioses los que están acá, porque Pablo andaba con Bernabé. Bernabé era su ayudante. Y dijeron, son dioses que están aquí con nosotros. Pero escuchen, gloria a Dios para siempre. Mientras ellos dicen que son dioses, los que están con ellos, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y a Bernabé llamaron Júpiter. Escuchen, le pusieron nombre de santo seguido. Y a Pablo Mercurio, porque traía la palabra. Y el sacerdote de la iglesia, escuchen lo que hizo. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntándose la muchedumbre, les iban a hacer sacrificio. ¿Escucharon? Eso es lo que siempre han hecho los religiosos. Escuchen bien, al ver los milagros que Dios hizo a través de Pablo, ya le prepararon sacrificio, toros y etcétera, para matarlo y santificarlo y adorarlo a Pablo y a Bernabé. ¿Escucharon? Eso es penoso, hermano. Gloria a Dios para siempre. Cuando Pablo y Bernabé oyeron esto, rasgaron sus ropas y dijeron, y dieron voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Yo sé por qué ellos lo estaban haciendo. Por lo que muchos hoy día lo hacen. Por la ignorancia. Hay gente que la ignorancia es tan ciego. Y un ciego lo guía cualquiera. Pablo está diciendo, ¿y por qué ustedes quieren adorarme? Aleluya. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros también somos hombres como ustedes. Y les anunciamos que de estas vanidades se aparten y se conviertan al Dios vivo, quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Escucharon? Pablo le está diciendo, no, Bernabé y yo somos hombres como ustedes. No deben adorarnos. Nosotros no andamos buscando adoraciones ni honra. Nosotros lo que procuramos es hacer la voluntad de nuestro Dios. Enseñarle la verdad a ustedes para que salgan de la oscuridad. Hay mucha gente de ustedes que están en oscuridad y hoy el Espíritu Santo me ha traído, ¿sabe qué? Para que ustedes salgan de la oscuridad, abran sus ojos, no se dejen engañar de eso que hay purgatorio, que a los muertos hay que rezarle. Todo eso son mandamientos de hombre para conseguir dinero. Un responso a un muerto, dinero. Eso son criminales del altar. Aleluya. ¿Y qué usted cree? ¿Los criminales en el altar nada más están en la iglesia católica? No, también en las iglesias evangélicas hay muchos criminales. Porque gloria al Señor, aquel líder que habiendo un hermano pecado,
Y habiendo ese hombre que pecó, arrepentido del pecado que hizo y apartarse del pecado, y meterle una disciplina de 6 y 1 año y hasta más, eso es un criminal en el altar el que lo hace, porque eso no es bíblico. Cuando alguien peca, si se humilla, automáticamente Dios lo perdona. ¿Cómo es posible que un líder vaya ahora a sentenciarlo a muerte? Porque de 100 se salvan 10, 90 salen corriendo, no aguantan. Son criminales en el altar. Otros que son criminales es que un matrimonio se divide por H o R, por algún problema, alguna dificultad. Y entonces los líderes predican que esa mujer o que ese hombre tienen que quedarse solo porque ellos no aceptan que se casen. Esos son criminales en el altar. Porque la Biblia es clara y dice que Dios nos ha llamado a libertad. Y no es verdad que una mujer tiene que soportarle lo que un hombre quiera, y mucho menos un hombre tiene que soportarle a una mujer lo que ella quiera. Una mujer y un hombre se casan. El hombre no la mantiene, el hombre le da golpe, el hombre le miente, la engaña, se burla de ella, no la valora, no la honra. Esa mujer está obligada a aguantar todo lo que ese individuo quiera. Entonces esa mujer toma la decisión de apartarse de ese hombre. Ahora la iglesia, hay líderes que la condenan, que ya no es salva ni nada. Y muchas personas están casi muertas porque esos criminales del altar lo han condenado y ellos lo han creído. ¿Acaso ellos son dioses? Despierte, por favor. A libertad Dios nos ha llamado. A libertad Dios nos ha llamado. Hay hombres y mujeres, muchos que están sufriendo y cruzando el Niágara en bicicleta, como dicen por ahí, porque un criminal en el altar le dio una palabra. El hombre no es Dios, mis amados. El que salva es Cristo, el que restaura es Cristo, el que se entregó en la cruz del Calvario por usted y por mí fue Cristo, no el hombre. Por eso es que el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Cristo, el dador y consumador de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Otros creen que si no usa un color de ropa, X color de ropa, no se salva. Esos son criminales en el altar. Estamos llenos de criminales predicando. Y esto hay que decirlo, mis amados. ¿Por qué? Porque a eso Dios nos ha llamado. Gloria a Dios para siempre. El peligro no es lo que ellos creen o enseñan. Ese no es el peligro. El peligro más grande es que ellos condenan al que no es como ellos. Y donde ellos separan esos criminales, a muchos lo matan. ¿Y qué es lo que le matan, pastor? Le matan la fe. Usted no ve predicadores evangélicos que le enseñan que si usted trae dinero aquí, ya va a recibir un milagro. Esos son criminales. ¿Por qué? Porque esos son mandamientos de hombre. Esas son enseñanzas puras de la carne. Hay muchas enseñanzas que no vienen de Dios, que son el hombre que se lo han inventado. Eso también de que declara lo que quiera, declara lo que quiera, declara lo que quiera. Dios solamente honra a los que le honran. Y la Biblia dice que los oídos de Dios están atentos solamente al clamor de los que le respetan, de los que le aman, no de cualquiera. Aleluya. ¿Y cuál es la recomendación de Jesús? La recomendación de Jesús para todo esto que yo le he dado en este día, que el Espíritu Santo le ha enviado, le ha traído a través de mí, es esta. Mateo capítulo 7, versículo 15. Escuche lo que dice. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa es la recomendación de Jesús, que usted y yo debemos guardarnos. Y cuando Jesús dice, guardaos, ¿qué es lo que dice? Corran de ellos, escape por su vida. Es lo que Jesús está diciendo. Corra, escape por su vida. Aleluya. No le dé tiempo a que lo muerdan. No le dé tiempo a que lo envenenen. Salga huyendo de donde hay esos predicadores que lo que viven es acusando, que lo que viven es mandando gente al diablo. ¿Y quién le dio autoridad para que hagan eso? Si Jesús nunca lo hizo. Jesús dijo, yo he venido no a buscar los sanos, a buscar los enfermos. Jesús dijo, yo he venido a dar mi vida por ustedes.
Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús dijo, porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios a este mundo, que envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darle vida y vida en abundancia. Aleluya. A eso vino Jesús. Él no vino a condenar al mundo. No. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Así que abra sus ojos, porque a eso Dios me ha traído, para decirle que despierte, porque los tiempos son peligrosos y hay muchos criminales en los altares, hay muchos criminales en la televisión, hay muchos criminales en las redes sociales, hay muchos criminales en muchas iglesias, hay muchos criminales en la calle predicando, diciendo que Dios le dijo, sin Dios decirle nada. Jesús dijo acá, en Mateo 7:20, por sus frutos lo conoceré. Así es que, mis amados, lea la Biblia, únase a alguien que crea en la Biblia. Aleluya. Ore al Dios de los cielos. Déjese de estar prendiéndole vela a cuadro y creyendo en tontería. Todo eso es lo que acarrea es maldición. Y déjenme decirle, todas esas cosas que enseña la Iglesia Católica es lo que más acarrea maldición al pueblo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica le enseña a la gente a adorar imagen, y todo eso es pecado, a adorar ídolo, y todo eso es pecado. En todas las iglesias católicas, ¿qué es lo que hay? Un santísimo, donde manda a la gente a postrarse y a llevar ofrenda a una cuestión que no habla, que tiene mano, dice la Biblia, y no palpa, que tiene boca y no habla, que tiene ojo y no ve, que tiene pie y no camina, que tiene nariz y no huele. Pero ¿sabe lo que me duele? Dice acá, y semejante a ellos son los que se le postran, los que lo hacen y los que lo adoran. Los que lo adoran son los que tienen el problema, porque los que lo fabrican lo hacen para ganar dinero. Así es que abra sus ojos, lea la Biblia y pídale al Espíritu Santo que les revele la verdad de Dios. Así es que, recuerde, cuídese de los criminales que hay en los altares. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y seguiremos con una segunda y tercera parte de esta prédica. Bendiciones, su hermano amigo pastor Cristian Vargas. Aleluya.